en medio de la actual crisis de credibilidad en la Iglesia y donde estamos viendo todas estas tensiones y problemas, y que como dije en un reciente punto de vista, esto no va a acabar pronto, no va a tener un final cercano, van a haber mucho ida y vuelta, muchas críticas, muchas nuevas versiones, probablemente nuevas revelaciones que hagan el tema aún más complejo. Ha surgido la pregunta de muchos católicos y una gran inquietud, una gran desazón, y donde todos me preguntan qué es lo que debo hacer, ¿no? Lo he recibido por vía directa, por redes sociales o por redes de amigos, de muchas formas, la pregunta qué es lo que debemos hacer, o incluso sugerencias o preguntas sobre qué cosas debemos hacer, ¿no? Recuerdo una madre de familia, amiga mía, que me dice, ¿por qué cada mañana tengo que despertar a un nuevo escándalo, ¿no? A una nueva crisis? Ella vive acá en Estados Unidos y obviamente el tema aquí es incesante, ¿no? Y las tomas de posiciones de un lado y de otro son muy duras y muy complejas, ¿no? Sin embargo, el tema sigue siendo legítimo, ¿no? La pregunta sigue siendo legítima. ¿Qué es lo que debo hacer? Y como le he contestado a varios hermanos y amigos cercanos, eh, algunos de ellos no lo han tomado bien y lo lamento porque mi intención no ha sido ni ofenderlos ni hacerles más difícil este momento que es difícil para todos. Piensen en los que tenemos que cubrir este tema y que cada mañana no solamente despertamos con un nuevo tema o un nuevo escándalo o un nuevo lío o un nuevo conflicto, sino que tenemos que salir a buscarlo para poder darle su verdadera dimensión, informarlo y ponerlo en perspectiva para nuestros lectores, ¿no? Entonces, lo que les he dicho es, no te metas en lo que no te corresponde y haz lo que te corresponde. No te metas en lo que no puedes hacer y haz lo que puedes hacer. Y aunque esto suene muy duro, es en realidad extremadamente realista, hermano. ¿Por qué? Porque varias personas me dicen, ¿por qué los obispos no hacen esto? ¿Por qué los cardenales no hacen esto? ¿Por qué el Papa se ha demorado tanto en responder a este problema? ¿Por qué el Papa no convoca inmediatamente a un sínodo extraordinario? Miren, hermanos, yo tengo múltiples opiniones sobre las cosas que se podrían hacer. Tengo múltiples opiniones. La convocatoria de un sínodo extraordinario, es decir, que se cancele el sínodo para jóvenes, que va a ser simplemente un campo de batalla, y se haga un sínodo sobre formación y salud mental y espiritual de sacerdotes, podría ser una opción. Pero yo no tengo la potestad para hacerlo. Ese es el tema. A eso me refiero con no meterse en lo que uno no puede hacer. Entonces, cuando uno se angustia, ¿por qué los obispos no están haciendo esto? ¿De qué te angustian? Los obispos no lo hacen. Si tú estás cercano a un obispo, entonces pídele a ese obispo que haga o sugiérele que haga lo que tú crees. Hazle saber tu opinión. Eso está dentro de lo que tú puedes hacer. ¿Crees que escribirle una carta al Papa va a servir? Escríbesela. Pero no pretendas que la Iglesia cambie a través de cosas que tú no controlas. Yo no controlo a los cardenales. No les puedo decir a los cardenales que convoquen un consistorio. Un consistorio, es decir, una reunión, una cumbre de cardenales, un consistorio extraordinario, me parecería también una buena solución y la convocaría inmediatamente. Pero no soy el Papa. Y no soy amigo del Papa. El Papa no me debe escuchar a mí. Y si le hago saber mi opinión, y hay medios para hacerle saber mi opinión a través de otras personas, va a ser una de tantas que él va a escuchar y sobre las cuales él va a tener que decidir. Entonces, a eso me refiero cuando digo a mis hermanos y amigos, no te metas en lo que no vas a poder hacer, haz lo que puedes hacer. Es lo más realista que podemos esperar, lo más sencillo y lo más claro y lo más eficaz. Fuera de eso, en realidad estamos simplemente perdiendo nuestro tiempo. Estamos angustiándonos vanamente. He recibido por muchas redes sociales
quejas de por qué, como digo, los obispos no hacen esto, los cardenales no hacen esto, el papa no hace esto. Sobre eso yo no tengo control, hermanos, ustedes tampoco. Entonces, si tú quieres cambiar la situación, haz una lista de las cosas que sí puedes hacer tú. Si tú formas parte de un movimiento eclesial o de una parroquia viva, piensa en lo que puede hacer tu parroquia. Si crees que el sacerdote de tu movimiento o el sacerdote de tu parroquia puede hacer algo, propónselo. Pero ten en cuenta que él tiene sus propias ideas y probablemente esté de acuerdo o probablemente no esté de acuerdo. No sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, cada uno tiene un límite de lo que puede hacer y ante Dios le corresponde hacer lo que le corresponde hacer. ¿Por qué? Porque cuando nos preocupamos de por qué este obispo no hace esto, por qué este cardenal no hace esto otro, por qué el papa no hace esto, en realidad esa es una forma muy sencilla y bastante venenosa del alma de preocuparnos en lo que no nos corresponde y sobre lo cual no tenemos potestad ni influencia, que tiene como consecuencia dejar de hacer lo que nos correspondería hacer. Y esta madre de familia norteamericana, que aprecio mucho, me decía, creo que lo que necesito es irme corriendo al Santísimo Sacramento y que tengo que hacerlo todos los días. Es una mamá de 6 hijos y la menor tiene 6 meses. O sea que estamos hablando de una mamá con niños chiquitos, ¿no? El mayor tiene 8 años. Entonces, acaban de empezar la época del colegio acá en Estados Unidos, apenas 3 van al colegio, tiene que irse con los otros 3 a la adoración al Santísimo, y no va a ser una adoración fácil con 3 niñitos que están moviéndose, que están inquietos, etc. Y sin embargo, esta mamá lo hace. Y es un buen ejemplo de qué cosa es lo que sí podemos hacer. Hermanos, esa es la naturaleza de la iglesia. Las verdaderas transformaciones son transformaciones espirituales. Esta situación la va a salvar la santidad. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en las épocas más horrorosas de la iglesia, vamos a ver que quienes salieron a la palestra a salvar la iglesia fueron ¿quién? De medio de la crisis de la decadencia post-imperio, San Benito de Nurcia. En medio de la crisis de la corrupción del clero, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. En medio de la crisis del pontificado, Santa Catalina de Siena. En medio de la crisis del cisma de Occidente con el protestantismo, San Ignacio de Loyola. Entonces, a lo largo de la historia, solamente la santidad, nuestra propia santidad, es la única que realmente trae las soluciones a las situaciones que parecen no tener solución en el corto plazo. Entonces tenemos que comenzar por rezar. Efectivamente tenemos que comenzar por rezar. Y como decía un sacerdote recientemente cuando le preguntaban qué cosa podemos hacer ante la crisis, él decía no solamente rezar, sino específicamente rezar frente al Santísimo Sacramento. Ponerse de rodillas frente al Santísimo Sacramento, nosotros los católicos tenemos que hacerlo cada día más. Yo estoy viendo movimientos, estoy viendo diócesis que están convocando a determinadas fechas. Una convocado para el 15 de septiembre, una diócesis para el 15 de septiembre, un gran día de penitencia y de oración. Entonces, esto está surgiendo. ¿Por qué no motivarlo en mi parroquia, en mi movimiento, en mi grupo, a hacerlo por la iglesia? Eso tiene más fuerza que mandarle una carta al Papa diciéndole, Señor, Papa, haga esto o aquello. Porque una vez más, esa carta puede llegar o no llegar, y si llega, va a ser una de las tantas opiniones que escucha el Papa y sobre las cuales él tiene el peso enorme, enorme, gigantesco de tener que tomar una decisión. Entonces, seamos conscientes de eso, seamos conscientes de esas diferencias, seamos conscientes de esas circunstancias, seamos conscientes de esos problemas. A nosotros nos corresponde ver cómo hacemos para poder contribuir. Dicho esto, priorizando la oración y la penitencia, priorizando la oración y la penitencia, algunos de nosotros podemos hacer algo más. Tenemos un buen vínculo con el obispo, tal vez le podemos pedir al obispo, señor obispo, por favor,
diríjase a los fieles, envíe una carta a los fieles en medio de esta situación de la iglesia, renovándolos en la esperanza, ¿no? Y diciendo cuál es su postura. Así lo han hecho varios obispos acá en Estados Unidos a pedido de los fieles. Yo mismo he sido uno de los fieles que le ha pedido a nuestro arzobispo Aquila que envíe una carta sobre su propia posición, y lo ha hecho. Sé que otros fieles lo han hecho, por ejemplo, en Phoenix, Arizona, con una carta del obispo Olmsted. Y menciono muy pocas, han habido muchas, el obispo Schuyler en Tyler, Texas, también ha enviado una carta. Cada obispo en muchas diócesis han enviado cartas, o tal vez conferencias episcopales. Entonces, nosotros sí podemos decirle a nuestros párrocos, a nuestros obispos, sí podemos mandar una carta haciendo conocer nuestra opinión. Podemos ponernos de acuerdo con otros fieles para que otros fieles también manden cartas. Una vez más, como lo he dicho en otros puntos de vista, esta es la hora del laicado. Sobre nosotros recae la responsabilidad de pedir una reforma profunda, una reforma que no deje atrás bolsas de corrupción de las cuales tengamos que arrepentirnos y avergonzarnos dentro de algunos años. Entonces, un importante arzobispo decía: ¿cómo puede ser que periodistas internacionales se estén preocupando de mi pequeña diócesis que es insignificante en el mundo? Bueno, pero tu pequeña diócesis tiene un seminario. ¿Cómo está ese seminario? Es irrelevante si la prensa internacional se preocupa o no se preocupa. Lo que importa es que si ese seminario sigue siendo un lugar donde se cultiva la cultura homosexual, o es un seminario depurado y purificado para que pueda promover buenas vocaciones sacerdotales y no tengamos que arrepentirnos más adelante de nuevos casos de abusos. Entonces, nosotros los laicos sí podemos participar, pero a eso me refiero, hermanos. Cuando digo, no te metas en lo que no te corresponde, porque no vas a poder hacer nada y vas a perder el tiempo que necesitas para hacer lo que sí te corresponde, que es orar como laico, sacrificarte, ofrecer y también actuar en la medida de tus posibilidades. Si tú tienes acceso, si tú tienes llegada, si formas parte de un movimiento, puedes organizar cosas con ese movimiento, cosas con esa parroquia, para pedir mayor claridad, para escribirle una carta al obispo. ¿Cómo está el seminario de tu diócesis, por ejemplo? ¿Lo sabes? Valdría la pena escribir una carta para decir cuál es el estado del seminario de nuestra diócesis en medio de esta crisis de escándalo, porque los laicos no confiamos, queremos saber. Y ese es un derecho que podemos ejercer. Pero pensar qué cosa debe ser el Papa, qué deben hacer los cardenales, es una pérdida de tiempo, hermanos. Es una pérdida de tiempo. Podemos orar por ellos, podemos orar por nuestra solución favorita, tenemos toda la libertad para hacerlo. Pero hagamos lo que corresponde, y así evitaremos hacer lo que no nos corresponde. Que tengas un buen día.